Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia. ¿Qué reverdecer? Vamos a analizarlo en esta mañana y vamos a entrar en el tema, ¿les parece? Es renovarse. ¿Cuándo necesitamos renovación espiritual? Necesitamos tener nuevo vigor. Juan capítulo 12, versículo 24. El Señor nos está diciendo de la siguiente forma: de cierto os digo, que el grano de trigo, si no cae, tenemos que caer de la prepotencia que tenemos de nuestras empresas, de la prepotencia de que yo lo puedo todo, que para mí no hay nada imposible, que yo soy el duro, yo soy el fuerte. No, nadie es fuerte, nadie es duro, el único poderoso es Dios. Dice, os digo que si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué? Eso es lo que nos falta para muchos. Tenemos que caer de muchas cosas que realmente hemos hecho nuestras propias poltronas, nuestros propios santuarios, hemos formado nuestros propios altares y somos ya los dioses que dominamos ese imperio, el yo. Hay que caer de allí, hay que morir, porque si no cae a tierra y muere, ¿cómo queda ese grano de trigo? Así pasa con muchos ministerios, están solos, improductivos. ¿Cuántas almas hemos ganado este año? ¿Cuántos hogares hemos restablecido este año? ¿Cuántas vidas hemos rescatado? ¿A cuántas vidas he testificado? Nos quedamos como solos y no llevamos. Bueno, pero si muere, ¿qué sucede? ¿Llevará qué? Mucho fruto. Primer punto que debemos estar analizando es que si tú no aprendes a dejar el sistema y si no aprendes a dejar la carne, hermano, hay tres enemigos que nos están batallando mucho, que son demonio, mundo y carne, ¿sí o no? Hay que batallar con esto. El mundo nos abruma, los sistemas, los celulares nos abruman, nos roban todo el tiempo, nos cobijan toda la capacidad intelectual y nos tiene como unos bobos ahí idiotizados. El mundo, el sistema, la carne y el diablo. Entonces, mis amados, nos vamos secando por estas situaciones y Dios quiere que hoy hagamos una especie como de una autorreflexión en nuestra propia mente y podamos entender y comprender por qué no doy fruto, por qué me pone una persona y no puedo hablarle, por qué no le testifico de Jesús, como si me hubieran cerrado la boca, me hubieran sellado, me siento como impedido. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes una relación con Dios. Y cuando tienes una relación profunda con el Señor, el que va a hablar a través de ti no eres tú, sino el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de ti. Tú simplemente abre tu boca, dice el Señor, que yo ¿qué? Yo la llenaré. Aleluya. Entonces, número uno, porque no hemos muerto. Hay otro punto muy importante. ¿Qué sucede cuando verdaderamente le regalan un ramo de flores a ti? ¿Cuánto te dura ese ramo de flores? ¿Cuántos días? Máximo 8 días, ¿verdad que sí? Listo. Máximo 8 días. Y al durarle 8 días ese ramo de flores, pues muere, porque ya está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque está separado ¿de qué? Del tronco. Al estar separado del tronco, ¿qué sucede? ¿Tiene vida? Ya está muerto. Ok, miremos qué dice Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15, versículos 5 y 6, ¿qué sucede
La palabra de Dios es muy clara. Yo soy el árbol o soy la vid. ¿Vosotros sois qué? Las ramas de ese árbol. Si tú permaneces en la rama, al permanecer en la rama, ¿qué tendrás? Vida. Si tú permaneces en el árbol y el árbol en ti, usted va a llevar ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada que. Entonces, ¿por qué estamos secos? ¿Por qué somos improductivos? Porque estamos separados del Señor. Solamente lo buscamos ¿cuándo? Las 2 o la 1 o 1 o 2 horitas los domingos cuando venimos a culto. ¿Qué sucede? La palabra está empolvada ya al instante. Hay que leer la palabra todos los días. Hay que orar, entrar en los devocionales, comenzar a ver qué te dice este libro. Este libro es un manual de funciones. Este libro te muestra qué es lo que tenemos que hacer cada día, a cada momento y a cada instante. Como dice la palabra, lámpara es a mis pies. Tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra es una lumbrera por donde yo voy caminando y me va mostrando la senda que debo tomar. Entonces, la palabra está diciendo, separados del árbol, la flor muere. Si tú estás separado, Señor, estás muerto. Solamente lo añadimos un poquito ahí los domingos. No, hay que estar continuamente. Y el versículo 6, mire lo que dice. Y el que en mí no permanece, ¿será qué? Echado fuera, como rama que se seca, y se secará, y la recogen, y la echan ¿en dónde? ¡Wow! Para allá están siendo preparadas muchas vidas. Permita que el Señor, esta palabra le redarguye esta mañana, hermano. Que esta palabra llegue a tu corazón, y que esta palabra pueda, por un instante, traerle conciencia de las cosas del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Al no permanecer en Cristo, ¿y en qué permanecemos nosotros? Permanecemos en los problemas, los negocios, los problemas del hogar, los problemas de los hijos, como el cliente no me dio, como hago cliente. Hermano, el mundo secular ¿nos envuelve? ¿Sí o no? Nos roba la presencia, nos roba el gozo, nos roba la alegría, nos roba la paz, quita la tranquilidad, no nos deja tranquilos, estamos ansiosos. Pero cuando estamos en Cristo hay victoria. Las puertas se abren, los negocios se dan. ¿Pero por qué? Porque tú estás buscando al Señor. Porque el Señor es una realidad en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus labios. Hermano, vas a ver que este año vas a vender como nunca porque tú le diste el primer lugar al Señor y no a tu negocio. ¿Cuántos dicen amén? Dale primer lugar al Señor y no a tu negocio, no a tu empresa, no a tus necesidades. La necesidad la suple el Señor. Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, ¿por qué se seca? Por infructuosidad. Es decir, vamos a mirar un ejemplo. ¿Qué es ser infructuoso? Que usted no da fruto. Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que demos fruto. Y le va a presentar tus pasajes como un ejemplo para que podamos entender y comprender que todo esto es una realidad en nuestras propias vidas. Jesús, o mejor aún, en Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Llega y dice allí el Señor: hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¿La higuera quién es? La higuera es prototipo de Israel. ¿Qué son los 3 años? Los 3 años de ministerio que tuvo Jesús. Llevó 3 años por aquí y por allá ministrando, yendo por las ciudades, yendo por las aldeas, yendo por los pueblos, predicando y enseñando. ¿Y qué dice Jesús? En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Córtala porque inutiliza la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no da fruto va a ser ¿qué?
cortada. Córtala porque inutiliza la tierra. Y rogó el Señor, ¿rogó quién? El labrador. Señor, déjala aún este año y yo la abonaré. Y si da fruto, bien. Y si no, la cortas. Y quiero colocarle el otro ejemplo. En Marcos capítulo 11, del versículo 12 al 14. Jesús fue a una higuera que quiso tomar, tenía hambre Jesús. ¿Y qué halló en la higuera? Hojas solamente. Jesús dijo, nadie coma fruto de ti. Y más adelante, Pedro dice, Padre, Jesús, mi maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué quiere decir esto? Escuche bien. Cuando no damos fruto, el pueblo de Israel fue maldecido. Fue maldecido. Duró más o menos casi 12.000 años hasta que sea nación hoy día allí en Israel, en Medio Oriente. Duró, ¿el Señor qué? La cortó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si no damos fruto, estamos tan entusiasmados en pasear, entusiasmados en las empresas, en conocer y conocer y conocer. Pero ¿esto qué? Tú dejarás todo en este mundo. Tú no te llevas nada, ni tus títulos, ni tus estudios. Porque hay muchos que son como ratón de biblioteca y estudian. ¿Y al fin qué? ¿Dónde está el Señor? ¿Me están entendiendo? Ahora, Dios maldijo a Israel. Y aún más, el mismo pueblo se maldijo cuando estaban matando a Jesús. ¿Qué dijo Pilato? Yo no voy a derramar sangre, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí oyeron ellos? Y cayó esa maldición. Al año 70, Tito vino y destruyó piedra sobre piedra de Jerusalén. Derribó el templo y todos los árboles que habían allí en Jerusalén fueron crucificados los judíos. No había más, los demás los vendieron como esclavos, 2 por 1. Cayó una maldición impresionante sobre el pueblo de Israel. Hermanos, Dios me dio esta palabra y yo sentía miedo. Porque el Señor está llamando a que podamos dar fruto. Que nos reverdezcamos. Que estamos secos, como chamizos secos. Y Dios no quiere que estemos como chamizos secos. Dios no quiere más que seamos más contempladores de mensajes bonitos y que estemos continuamente, ¿dónde? Yendo de iglesia a iglesia en congregación, buscando unos mensajes bonitos. Y ahí vamos buscando mensajes y los vamos ahí teniendo y teniendo. ¿De qué te sirve? Lo importante de esta palabra es que tú la pongas por vida. Que la obres, que la pongas en práctica. Que se haga patitas en tu vida. El éxito de esta palabra es que tú la vivas, la practiques y sea una realidad en su vida. Si no, hemos perdido el año. Amén. En tu lugar de dar fruto, ¿qué estamos dando? Estamos dando espinos y abrojos. Vamos a mirar Hebreos capítulo 6, versículo 7 y 8. Y dice la palabra ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos que los cuales la han labrado, trae bendición a Dios. Es una bendición muy linda la lluvia, ¿sí o no? Quita la contaminación, limpia los ríos, limpia el ambiente, lleva verdor a los diferentes lugares de sembrado y también produce manifestación de limpieza en todas las cañerías. Ahora, aquí está diciendo que cuando la lluvia cae, ¿qué sucede? Produce hierba provechosa. Aquellos en los cuales es labrada la tierra, produce producto el labrado y recibe bendición. La misma lluvia que usted recibe aquí
domingo a domingo, devocional, los martes, los jueves, los días de oración, y no produce, ¿qué va a pasar? 8. Pero la que produce, hay mucha tierra que en lugar de producir hierba buena y producto y fruto, ¿qué está produciendo? Espinos. ¿Qué son los espinos? La murmuración, el chisme, la habladuría, el comentario. El comer carne de alabanza, la carne de quién, del líder, la carne del copastor, la carne del que está dirigiendo la alabanza. No, hermano, Dios no nos llamó para eso. Aquí dice espinos y cardos, y está próxima ¿a qué? A ser maldecida y al final ser ¿qué? ¡Wow! Eso que me están diciendo. Que es una palabra de exhortación fuerte, es una palabra que Dios quiere que la pongamos por obra, que Dios quiere que realmente nosotros seamos verdaderamente instrumentos. Ahora, ¿quieren saber cuáles son los espinos? ¿Cuáles son los abrojos? Bueno, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Escúchelo. Adulterio, hay muchos que están en adulterio, están en fornicación, están en inmundicia, en laxivia, en idolatría, hechicería. Tal vez no hacemos eso, pero tal vez si hacemos enemistades, si hay pleitos, si hay celos, si hay iras, si hay contiendas, hay disensiones, envidias. Tal vez no hay homicidios, ni borracheras, ni orgías. ¿Qué sucede? Cosas acerca de las cuales somos estos, que lo que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Fuerte eso. Y viene algo más fuerte todavía. Ya, es que yo escuche bien. La iglesia va a volver a los tiempos de Ananías y Zafira. Y la iglesia va a volver a los tiempos del Juan el Bautista. Y lo dice claramente en Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice que el hacha está puesta a todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto. Leámoslo. Mateo 3:10. Dice la palabra de la siguiente forma. Dice así: y también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Aleluya. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Tal vez no está seco para lo bueno. No, perdón, está seco para lo bueno, pero está reverdecido para lo malo. ¿Cuánta gente han visto en sus propias vidas, y conozco en propias vidas, en la misma iglesia y en muchas iglesias, división? Es terrible. Vengo de México y también división hay allí. ¿Entendés? Pero Dios quiere romper ese ciclo, hermanos. Dios quiere que seamos un pueblo, que luchemos el uno por el otro, que nos unamos, que ayudemos, que nos podamos colaborar, que nos podamos apoyar los unos a los otros. Joel 2:12. Por esto dice el Señor, Jehová de los ejércitos: convertíos, vuélvase, da media vuelta a ese mal vivir. ¿Cómo? Con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. ¿Qué quiere Dios? Transformación, cambio, arrepentimiento. Aleluya. Si tú te arrepientes de verdad, si tú comienzas a ser restaurado en el corazón, ¿qué viene? Versículo 25. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué viene? Restauración. ¿Qué viene? Bendición. Aleluya. Entonces, cuando viene esto, seguidamente la palabra de Dios nos dice lo siguiente, el versículo 24. Las eras, tu casa se llenará, tus neveras se llenarán, tus alacenas, tu trabajo,
tu empresa, tus hijos, todo funcionará perfectamente y aún las iglesias se llenarán de almas. Versículo 24, las iglesias se llenarán de trigo, que es de la palabra y de almas. Los lugares rebosarán, habrá gozo, habrá unción, habrá poder, los tres poderes del avivamiento. Nuevamente, el trigo, el aceite y el mosto. Las eras se llenarán de trigo, los lagares se rebosarán de vino y aceite. Aleluya. ¿Qué va a haber? Bendición. ¿Qué va a haber? Provisión, restauración, transformación, un cambio. Y seremos, ¿qué más? Y la gente, cuando comience a ver que en ti hay bendición, que en ti hay prosperidad, comenzarán a alabar y bendecir. Versículo 26 y 27. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hará maravillas con ustedes y nunca más será su pueblo, ¿qué? Avergonzado. Y conoceréis que en medio de ustedes estoy yo, dice Jehová. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro Dios y mi pueblo nunca más será ¿qué? Avergonzado. Nos muestra una fotografía, una radiografía plena y total de un pueblo seco, marchito, dispuesto ya para el infierno. Pero en la misericordia de Dios, y el pueblo entra, Dios le dice, convertidos de corazón, el pueblo se convierte. Dios restituye lo que comió el oruga, saltón, revoltón y langosta. Y viene bendición y más provisión. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos volvamos de nuestros propios caminos. Que nos volvamos de nuestras propias sendas. Que seamos personas restauradas y renovadas. Voy a colocarle el otro ejemplo. Jeremías 17. Hay una gran diferencia entre confiar en Dios y confiar en el hombre. Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. Y dice la palabra de la siguiente forma, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Escúchelo, qué fuerte. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. 17:5 de Jeremías. Así ha dicho Jehová. ¡Wow! Hay una maldición a ti si confías en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Cuando tú confías en el hombre es cuando confías en tus propias capacidades. Confía en tus trabajos. Confías en tus habilidades, tus capacidades de estudio que recibiste, nada le queda grande. Y todo eso lo va a secar. Porque tus capacidades no llegarán al punto tal de que no le van a estar supliendo. En cambio, nuestro Dios sí suple todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. Y el versículo 6, si tú confías en el hombre, ¿qué te va a pasar? Será como retama en el desierto. Retama es, usted tiene sed en el desierto y le dan sal, ¿qué le va a pasar? Terrible, lo va a matar de inanición, lo mata. Será como el retama en el desierto. No verá cuando venga el bien, sino que morará en los sequedales, como es seco, morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Terrible. Eso es lo que es confiar. Nos hemos secado por confiar en nosotros, en nuestras capacidades, en el negocio mío, en mi familia, en mis hijos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquí dice el versículo 7. Pero bienaventurado, bendito, glorioso, hermoso es el varón que confía en quién y está reverdecido. Y al reverdecer, más adelante veremos cuando una persona reverdece lo que va a pasar. Así ha dicho Jehová, que será reverdecido el que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová,
porque era como árbol plantado. ¿En dónde? Junto a aguas, que junto a corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué hermoso! Que aun cuando vengan las luchas más grandes, y aunque vengan las pruebas más duras, y aunque vengan las adversidades que son incomparables, usted estará contento y gozoso porque tú tienes un Dios poderoso. Y cuando tienes un Dios poderoso, tú no dejarás de dar fruto, tú seguirás haciendo lo que Dios dice que tienes que estar haciendo para la gloria, para la honra y la alabanza del Señor. Entonces confía en el Señor. Cuando tú confías en el Señor, tu fe se aumenta, crece, tu confianza se afirma, tu credibilidad. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y sabe por qué? Porque usted está en una total dependencia de no tus recursos, sino de Dios. Usted no depende de sus recursos, depende de Dios. No depende de lo que tenga en el banco, depende de lo que tenga Dios. Porque el banco puede fracasar. Me ha pasado a mí con muchos bancos. Entonces, ¿creen ustedes, amados, que necesitamos reverdecer? ¿Dos nomás? Entonces la pregunta que quiero hacerles a ustedes: ¿cómo reverdeceríamos? ¿Aló? La palabra, ¿qué más? ¿Cómo? Oración, ayuno. Bueno, entonces ahí le van las cosas buenas. Dice el Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo reverdecemos? Buscando la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Tú cuando estás seco, no importa que esté como un chamizo allá por el fuego, y entras a buscar de Dios y se humilla y entra en la presencia de Dios, Él comienza a reverdecerte. Estás en la presencia del Señor. Ahora, escuche bien. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, esa generación, porque murieron todos en el desierto, de 20 años para arriba. Y Dios le dio, llegaron a entrar a la tierra prometida y mandó 12 espías, y habían 10 negativos y 2 positivos. Bueno, ya ustedes saben la historia. Y el pueblo se rebeló. Después de haber visto el juicio de Dios, el pueblo se rebela. Al rebelarse el pueblo, ¿qué pasa? Dios ve y dice a Moisés: recoja una vara seca, vara completamente seca, de cada uno de los, le dice, Mario, dice la palabra claramente que eran varas completamente, ¿qué? Secas. Y Dios dice: la vara que reverdezca indicará a quien yo he escogido. ¿Cuántas varas serán? 12. Bueno, entonces cogió Moisés esas varas y las metió ¿dónde? En el lugar santísimo, en la presencia de Jehová. Como decíamos anteriormente, en tu presencia, ¿qué hay? Aleluya. Y cuando entramos en la presencia de Dios, ¿cómo saldremos de allí? Vamos a verlo. Capítulo 17 del libro de Números. Dice la siguiente forma el versículo 3. Leamos Números capítulo 17, versículo 5. Y florecerá. Estaba como la vara seca. La vara floreció, o sea, reverdeció, número 1. Número 2, florecerá. Y número 3,
haré ser delante de mí las quejas de los hijos de Israel. Bueno, entonces, los Moisés, bueno, versículo 8 ahora, miremos el 8. Aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo de reunión, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Elías había ¿qué? Número 1, reverdecido. La vara de Aarón había ¿qué? Reverdecido. 2, había echado ¿qué? Flores. Había arrojado ¿qué? O sea, fruto. ¡Wow! Entonces, ¿cómo reverdecemos? Cuando tú estás en la presencia del Señor, reverdece, número 1, florece, número 2, da fruto, número 3, y es lo que quiere en nuestras propias vidas. Dios desea, Dios quiere, Dios anhela que demos fruto. Dios anhela que demos fruto. Si no damos fruto, ¿seremos qué? ¿Qué clase de fruto? Más adelante lo estaremos mirando. Y estamos mirando las clases de frutos. Pero hermano, ¿no creen usted que es una bendición que usted cuando está bien seco, bien endeudado, escuche bien? ¿Cuándo es que cuando comenzamos a buscar a Dios? Cuando ya está bien enfermo, cuando los médicos dicen no hay sanidad, cuando dicen ya no hay solución para sus necesidades, no hay solución para sus préstamos en el banco, si no te vas para la cárcel, si no, tu hijo ya se va a dañar en la droga. Bueno, cuando vengan cosas duras y terribles, ¿qué pasa? ¿Entramos a buscar a Dios? ¿Sí o no? Con razón Dios dice que Dios permite la tribulación para que entremos a buscar a Dios. La permitió en mi propia vida, en este accidente de tránsito. 3 hermanos accidentados. El que se iba a casar el mes siguiente murió. Terribles. Ahora, Dios me buscó, Dios lo buscó. Cada vez que estamos en reflexión, somos chamizos secos, pero vamos a la presencia de Dios. Y el Señor nos reverdece, el Señor florece, y el Señor da fruto. Impresionante. Dios lo hace porque Él es todopoderoso. Hermano, la trayectoria de mi propia vida es esa. Era un chamizo seco. Seco. Pero hoy soy lo que soy por la gracia del Señor. Entré a su presencia me reverdeció, su presencia comenzó a darme flores y comenzó a dar fruto de mi propia vida. Entonces, número 1, ¿cómo reverdecemos? En la presencia del Señor. Número 2, tú tienes que vivir no en la carne. Número 2, tienes que vivir en el Espíritu. Comienzas a vivir en el Espíritu. Ahora ahí bien, dice Juan capítulo 7, versículo 38. Algo importante. Todo aquel que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Sí o no? Dice que todo el que creemos en Él, correremos en nuestro interior río. Esto daba a entender del Espíritu que quería entrar a nuestras propias vidas. Entonces, cuando el Espíritu entra a nuestra vida, es como un río. ¿Qué es un río? Es vida. Un río produce muchas bendiciones. Hay pesca. Un río lleva agua potable a los diferentes hogares. Es una bendición impresionante. Entonces, sería como un río. ¿Y qué dices? ¿Qué texto leíamos al comienzo? Salmo número 1. Dice el que, vamos a mirarlo un momentico para que podamos entenderlo. Dice la palabra que bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, pero el versículo 2 me está diciendo algo importante. Dice algo así, sino que en su ley
Mire lo que es estar en el Espíritu, estar en la palabra. Y la palabra se convierte en una delicia para él. Al leer la palabra le es una delicia. ¿Por qué delicia? Como decía el salmista en el Salmo 19, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces a la miel y como el panal a mis labios. Es la palabra del Señor. Que esa palabra tiene que ser dulce. Hermano, lea la palabra con amor. Es la carta de amor que Dios te dio. El Espíritu se manifiesta a través de la palabra. Y el Espíritu Santo comienza a abrir tu entendimiento y comienza a reverdecer. Y la palabra comienza a producir vida, se arraiga, se cimienta, florece. Entonces dice que la ley de Jehová está su delicia y medite de día y de noche. Y viene a ser como un árbol plantado. Ahora, dígame quiero hacer una pregunta. ¿Un árbol plantado cerca de un árbol cerca del río se seca? No. ¿El río quién es? Y cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, escuche bien, comparte tu desayuno con el Espíritu Santo, comparte tu medianoche con el Espíritu Santo, comparte tu trabajo, comparte tus oficios, comparte tu almuerzo, tu comida, tu sueño, tus pesares, tu tristeza. Espíritu Santo, me pasa esto, ¿qué hago yo? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago ahí? El Espíritu Santo te guía toda verdad. Él fue el que dio este mensaje ayer. Me metí en oración en ayuno, estamos en ayuno, estoy en ayuno bastantes días. Le dije, Señor, dame una palabra por el pueblo. Entonces cogí un montón de mensajes y ya tenía algo para hoy. Pero entonces, Señor, algo que impacte. ¿Cómo ves tú el pueblo? ¿Qué necesita el pueblo, papá? Y precisamente dice, reverdece. ¡Wow! Comencé a reverdecer, comencé a escudriñar, y miren lo que el Señor dijo esta palabra. Hay que reverdecer. Y cuando usted reverdece, será como un árbol plantado junto a corrientes de su agua que comienza a dar fruto, porque el que va a dar el fruto es el Espíritu Santo que hay a través de ti. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Dale libertad al Espíritu para testificar a la gente. Dale libertad al Espíritu para que le hable a los vecinos, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros. Dale libertad al Espíritu para que Él comience a hacer maravillas a través de ti. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y va a ver que esos frutos que usted hace por el Espíritu no caerán jamás. Y todo lo que tú haces, todo lo que tú vas a hacer, físico, económico, mental, laboral, personal y familiar, ¿qué va a hacer? ¿Todo qué? Prospera. ¿No crees que al estar en la presencia del Señor y con su Espíritu floreceremos? Claro que sí. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, floreceremos como un árbol. Hermano, dije que el Espíritu Santo es la segunda parte. Ezequiel 47. Ahí está hablando del río del Espíritu. Aleluya. Y dice algo importante en Ezequiel capítulo 47. Y está diciendo del río de Dios, del río poderoso que tiene Dios. Dice ahí claramente en las aguas salutíferas, que es el Espíritu. ¿Se acuerda que está hablando que es un río y que ahí dice, anda, y andó 1000 codos, y anda 1000. Y otros 1000 a las rodillas, y otros, entre más profundizamos, escúcheme bien, entre más profundizas tú en el Señor, tanto más bendición y profundidad y revelación de Dios recibes. La gente cuando va al mar, ¿qué le gusta? La playa, ¿cierto? La playa es rico, playa, orisa y coca, no. Allí no hay, allí simplemente deleita su carne. Pero cuando lo metemos en el mar profundo, ¿qué encontramos? El coral, las perlas, los grandes tesoros de Dios. Entonces aquí me dice claramente, capítulo 47, el versículo 12.
Y junto al río, usted va a estar junto al río del Espíritu. Y tú vas a ser junto a la ribera. Y vas a encontrar a uno y al otro lado. Usted va caminando y va encontrando árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. No faltará tu fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Eso es impresionante. Entonces, mis amados, ¿cuántos necesitan de entrar en la presencia de Dios? ¿Cuántos necesitan de la unción del Espíritu Santo? Salmo 92. Vamos a leerlo. Dice el Salmo 92, el versículo 12. El justo florecerá. Qué lindo. Escuchen bien esto. El justo florecerá como la palmera. Escuchen este silogismo. La planta más alta, el árbol más alto, ¿cuál es? Usted va a crecer como la palmera. Crecerá como el cedro del Líbano. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Al fin qué? ¿Palmera o cedro? Cedro. Entonces escuche bien la analogía. Cuando usted esté en la presencia del Señor, comenzará a crecer y crecer como la palmera. Pero cuando vienen los vientos de la adversidad, ¿qué sucede? No tiene muchas raíces, tumba la palmera, ¿sí o no? Pero está diciendo que usted, cuando esté en la presencia del Señor, dice, crecerá como el cedro del Líbano. ¿Qué sucede con el cedro? El cedro es como ese árbol que echa raíces y raíces y raíces en lo profundo. Se cimienta, se arraiga. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás en la presencia del Señor, crecerás, pero nadie te tumbará, porque Jehová está contigo. Crece como la palmera y echa raíces como el cedro. Versículo 13. ¿Por qué será cedro y palmera? Porque usted está plantado, no en esta tierra humana, sino plantado ¿dónde? En la casa de Jehová. Y estás en los atrios de nuestro Dios. Y allí comenzarás ¿a qué? A florecer. Aleluya. Entonces, qué importante estar plantados en la casa de Jehová. Qué importante, hermano, estar en los atrios del Señor. Ahora, como conclusión, cuando reverdecemos, ¿qué va a pasar? Florecerán los frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, fe, mansedumbre. Bueno, todas esas cosas lindas. 3 frutos para Dios, 3 frutos para ti y 3 frutos para los demás. Entonces Dios te comienza a ser una persona. Mire, cuando estás en la presencia del Señor, allí no cuentan tanto los dones. Allí lo que importa son los frutos. El amor, el gozo, la alegría, el contentamiento, la paciencia, la fe, la templanza, la mansedumbre, la benignidad. Es lo que vale delante de Dios. Y comienza a estar echando fruto. Y cuando tú comienzas a echar fruto, el fruto del Espíritu delante de Dios, en tu vida cotidiana, ¿cómo serán tus relaciones? ¿Cómo van a ser tus relaciones interpersonales? Sencillo. Santiago capítulo 3, versículo 17.
Señor te va a estar dando sabiduría. Pero no sabiduría de este mundo. ¿Sabiduría de dónde? Sabiduría de lo alto. ¿Y qué es esa sabiduría? Esa sabiduría no contiende. Esa sabiduría no pelea. Esa sabiduría es ¿qué? Pura. Es pacífica. Es amable. Es benigna. Es llena de misericordias. Aleluya. Y usted va a dar frutos donde no hay incertidumbre, frutos donde no hay hipocresía, sino tú eres el mismo siempre, transparente. No, es que está en el, y por detrás está entrando el puñal mentiroso, el diablo. Dios, ¿qué quiere? Que tú, hermano, vengas a la presencia del Señor, te llenes del Espíritu Santo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás reverdecido? Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.